Bienvenido, Beyonder. Hoy traigo una serie de detalles sustanciales para ayudarlos a entender mejor la adaptación animada de Lord of Mysteries. Estas son cosas importantes que no se explican completamente en dicha adaptación y que enriquecen significativamente la experiencia. Me enfocaré en los elementos más cruciales dentro del océano de información que contiene la novela web original. Antes que nada, debo hacer una aclaración importante. El personaje que mencioné como Jessica en realidad se llama Angélica. Klein la ayudó a atravesar un momento de dolor emocional reprimido, razón por la cual ella lo respeta profundamente. Él pudo ver con su visión espiritual que se encontraba emocionalmente bloqueada, ocultando algo que le causaba gran sufrimiento. Klein le aconsejó dejar de reprimir esos sentimientos y liberarse de esa carga emocional, aunque los detalles específicos de su trauma no se revelan en esta parte de la novela. Quiero añadir que hoy cubriremos hasta el capítulo 70 de las mismas aproximadamente. Hablando de la visión espiritual, Klein ha desarrollado una estrategia muy específica para ocultar su uso de esta habilidad. Él considera que golpearse la glabela es antinatural, incluso cuando trata de disimularlo con un gesto pensativo. Planea que en el futuro, cuando haya controlado mejor su espiritualidad, integrándola más naturalmente a su cuerpo, no necesitará de este gesto. Para distraer la atención de este comportamiento, Klein deliberadamente golpea la mesa con su dedo índice repetidamente durante las reuniones del Club del Tarot. Este tic, aparentemente inocente, sirve como distracción, haciendo que los otros miembros se acostumbren a verlo tocar superficies con su dedo, desviando así cualquier sospecha cuando toca su frente para activar su visión espiritual. Después de que Audrey se convirtiera en espectador, las tensiones se intensificaron dramáticamente en el Club del Tarot. Klein ahora se envuelve aún más profundamente en la niebla gris durante las reuniones, porque Audrey representa una amenaza directa para sus secretos, ya que cualquier cambio en su tono de voz, expresión facial o gesto corporal podrían delatar si está mintiendo, comprometiendo así su fachada como el loco. Por su parte, Alger experimenta un temor constante cuando Audrey le habla o lo observa, concentrándose intensamente en hablar con el tono más monótono posible y suprimir toda manifestación física de sus emociones. La novela enfatiza constantemente que Audrey regresa a su estado analítico de espectador después de cada momento en donde permite que sus emociones genuinas afloren, lo que mantiene a ambos hombres en constante alerta. Otro detalle importante de estos capítulos es la explicación del sendero elegido por el emperador Rosell. El emperador eligió la secuencia 9, Savant, del sendero del Paragón. Tiene sentido, siendo que sabemos que estuvo involucrado en el cambio de nombre de la iglesia del dios de la artesanía a la iglesia del dios del vapor y la maquinaria. Una pequeña pista que se nos dio previamente. Fue precisamente en la iglesia del dios de la artesanía donde se le ofrecieron las opciones entre las secuencias de Savant o Mystery Prayer, si no recuerdo mal. La secuencia Savant se enfoca en la capacidad de cómputo avanzada, comprensión técnica y epistemológica superior, además de habilidades matemáticas e ingenieriles excepcionales. Los Savants creen que el conocimiento es poder y a través de beber la poción obtienen una nueva información sobre misticismo y mecánica. Tienen una comprensión básica del misticismo, pero son especialmente conocedores sobre la formación y uso del agua regia, la nitroglicerina y otros componentes y engranajes complicados. Para una persona promedio parecen saberlo todo. Gracias a esta secuencia, el emperador pudo comprender y recordar mucho mejor todos los conocimientos de su vida anterior, implementar los avances tecnológicos que trajeron la era de la revolución industrial y crear innovaciones como el concepto de acciones bursátiles, donde introdujo la idea de inversionistas que compran acciones de compañías, convirtiéndose en propietarios parciales y permitiendo el financiamiento de grandes emprendimientos. También desarrolló infraestructura avanzada, incluyendo el cable de telégrafo que va por el suelo oceánico desde el continente del norte hasta el continente del sur, y estableció las rutas comerciales marítimas que fueron fundamentales para el desarrollo del colonialismo.
Todo esto Klein lo leyó en las primeras páginas que Audrey y Alger le consiguieron, entre otras cosas. La implementación del sistema de comunicación divina de Klein también difiere significativamente entre el anime y la novela. El momento en que Klein sintió por primera vez la plegaria de Audrey no ocurrió durante su enfrentamiento con Hannes Vincent, sino mucho antes, mientras viajaba en carruaje. Inicialmente escuchó una voz cacofónica y apenas inteligible, pero instintivamente supo que podría tratarse de una plegaria. Klein concibió el sistema como un servidor de telecomunicaciones místico, donde cuando sus seguidores le rezaran, podrían dejar mensajes en el reino de la niebla gris. Cuando probó el sistema, la estrella de Audrey parpadeaba en la niebla gris y al conectarse, recibió tanto su mensaje como una visión de ella rezando. Debido a las limitaciones de su poder actual, no pudo identificar claramente su rostro, pero canalizó su espiritualidad hacia la estrella y exclamó: "Lo he recibido". Audrey estaba durmiendo y despertó convencida de que el loco se había comunicado con ella en sueños. Klein no solo quería crear un método de comunicación, sino que tenía una teoría más ambiciosa. Si usaba un ritual mágico para rezarse a sí mismo desde el mundo material, como si fuera una deidad, y luego iba al reino de la niebla, podría otorgarse sus propios deseos desde ese plano espiritual, ya que en la niebla gris cuenta con poderes que no tiene en el mundo físico. Alger Wilson y su barco también tienen mucho más trasfondo en la novela. El Blue Avenger es un barco fantasma y una reliquia del Imperio Tudor que requiere muy pocos marineros para ser navegado y cuenta con múltiples protecciones espirituales. Alger implementó 8 o 9 protecciones espirituales diferentes para evitar que Klein lo arrastrara al reino de la niebla, pero Klein lo transportó sin dificultad alguna, lo que reforzó las sospechas de Alger de que se trataba de una deidad real. Alger no creía que la forma humana de Klein fuera genuina, sospechaba que se trataba de una deidad antigua con intenciones cuestionables y que su apariencia humana era simplemente un avatar. Otra escena omitida del anime muestra a Alger tocando puerto en un archipiélago del mar Sonia, donde mientras sus hombres visitaban el cabaret rojo para satisfacer sus necesidades masculinas después de largos periodos en alta mar, él realizó el ritual de plegaria en un hotel. Inicialmente creyó que había fallado, pero Klein, que casualmente estaba en el reino de la niebla, sintió la conexión directamente. Alger se paralizó de terror cuando vio el pasillo del hotel inundarse de niebla y la silueta de El Loco aparecer al fondo antes de que todo volviera a la normalidad. La escena recuerda un poco al Hotel Overlook. Varios eventos clave también ocurren de manera completamente diferente en la novela. La secuencia donde Klein persigue a Tris en el mercado subterráneo no existe en el material original. En realidad, el mercado está ubicado detrás de la fachada de un bar y es mucho más pequeño, y Tris ya había escapado cuando Klein y el viejo Neil llegaron. Tris había ido a comprar ingredientes para su ascensión a secuencia 7, Bruja, y Klein lo identificó gracias a su análisis de los sueños del único sobreviviente del navío Alfalfa en el club de adivinación. Klein conoce a Elizabeth en el mercado subterráneo, no en el club de adivinación, ayudándola a elegir un amuleto con la protección del dios del sol eterno abrasador para que se lo regale a Selena en su cumpleaños. Más tarde, Klein se cruza con Tris, ya transformada en mujer, cuando se bajaba de un carruaje cerca de su casa en una escena completamente cotidiana, sin persecuciones, ni drama, ni requisas, aunque sí le estaban buscando, pero bajo la apariencia de Tris masculino. El desarrollo de Susie, la Golden Retriever de Audrey, también fue un proceso gradual donde Audrey notaba cómo la perra le observaba desde las ventanas durante reuniones sociales con una cualidad cuasi humana en sus ojos. Audrey comenzó a pedirle tareas simples como vigilar la entrada de su cuarto y el animal las entendía, desarrollando la comunicación directa progresivamente. No le habló de un momento a otro como en el anime. Hay múltiples escenas de Audrey en banquetes aristocráticos donde estudia meticulosamente cada movimiento y gesto de los nobles, adivinando con gran precisión las tensiones y dinámicas sociales complejas que se desarrollan en estos eventos.
Los primeros 70 capítulos de la novela muestran que la historia se estructura de manera muy diferente al anime. La novela planta semillas argumentales en paralelo que se desarrollan orgánicamente, integrando el worldbuilding naturalmente en la cotidianidad de los personajes. Los personajes secundarios tienen mucho más desarrollo, algunos existiendo únicamente en la novela, y las relaciones se desarrollan de manera más natural y entrañable. En particular, el club de adivinación se siente como una parte importante de la vida de Klein, con personajes que podríamos considerar verdaderos colegas por los cuales Klein se preocupa genuinamente, mientras que en el anime queda relegada a un elemento secundario. Debido a la naturaleza entrelazada de los eventos en la novela, ya no será posible organizar estos análisis por episodios del anime, ya que los eventos se desarrollan de manera mucho más compleja y cronológicamente dispersa en el material original. La novela de Lord of Mysteries presenta un pacing más lento, pero que trabaja enormemente a su favor, permitiendo un desarrollo orgánico que el anime, por limitaciones de tiempo, debe condensar y reorganizar. La combinación de ver el anime primero y luego leer la novela ofrece la mejor experiencia. El anime proporciona la orientación visual y atmosférica necesaria, mientras que la novela entrega la profundidad y riqueza de detalles que hacen de esta obra una experiencia verdaderamente inmersiva. Mi recomendación final es simple: lean la novela web. Es una experiencia que vale completamente la pena para cualquier fan de la serie. Muchas gracias por acompañarme en este análisis, y en futuros videos me enfocaré en aspectos específicos como las organizaciones secretas y otros elementos cruciales de worldbuilding que se han expuesto en estos capítulos, pero que dejé de lado por el bien de mi sanidad mental. Aprovecho para decir que si eres miembro tienes acceso anticipado a los videos, y comenzaré a hacer videos exclusivos para siempre solo para miembros, como ya he comenzado a hacer en mi otro canal. Es contenido que a YouTube no le gusta, ya que esos videos no estarán monetizados. Podré hacer lo que quiera. Nos vemos en la próxima. Gracias a los miembros y las donaciones de Pongo Stingo.